Por ejemplo, el reciente anuncio de esta ley de participación estudiantil, son varios los retos a los que se enfrenta la educación y en ese sentido yo le consulto cuál es el panorama que se vislumbra, por ejemplo, desde la Escuela de Educación de la UCAP en las aulas de clases para este año. Bueno, a ver, es que son muchas, pero vamos, es un monstruo al final, un monstruo de muchas cabezas, pero vamos a tratar de domarlo por la primera. Venezuela tiene ya casi 40 años de crisis educativa. La crisis educativa la fijamos en el año 1984, cuando por primera vez hubo más docentes jubilados que activos. Y de allá para acá lo que ha ocurrido es una lamentable debacle de la realidad del sistema educativo venezolano. ¿Eso qué nos lleva a entender? Que nos enfrentamos a un momento terminal de la crisis educativa venezolana, y cuando digo terminal es que este modelo de gestión y de comprensión del sistema educativo que data de los años 40, que es el Estado docente, en este momento que vive Venezuela y en este momento que vive el mundo en líneas generales, no está dando todas las respuestas que se deben dar. No es que estamos diciendo que hay que acabar con el Estado docente, pero sí hay que reformularlo, hay que replantearlo, porque no puede ser que la totalidad del sistema educativo dependa centralistamente del Ministerio de Educación, que sea el Ministerio de Educación la única instancia que genera diseños curriculares y sobre todo que el Ministerio de Educación sea el gran empleador de los docentes en Venezuela. Eso te hace ver que la Venezuela de los 40 necesitaba un sistema educativo en esas características, la Venezuela de los años 50 y 60 necesitaba un sistema educativo con esas características, pero el sistema educativo del año 2023 va por otra cosa, el planeta va por otras líneas, Venezuela tiene otras necesidades y evidentemente como educadores, como generadores de políticas educativas, pero como sociedad venezolana y como ciudadanos nos toca una tarea de reclamar que tengamos la educación que Venezuela se merece y la educación que Venezuela necesita. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles serían las prioridades a abordar? Le consulto como docente también, ¿cómo descrito este escenario, cómo podemos avanzar en este proceso? ¿Cuáles serían las prioridades? Si yo le consulto, señor Calatrava, si yo le hago una lista, ¿qué enumeraría usted en primer lugar? La primera prioridad es calidad de la educación y la segunda prioridad es cobertura. Y me voy con la primera. Lamentablemente en Venezuela no tenemos una instancia de certificación de calidad. Me permito mostrar estos datos, son del sistema de evaluación de conocimientos en línea nuestros de la UCAP. Estos son los datos del año pasado, del año 22, donde nos encontramos un 9,44 puntos sobre 20 en un promedio de 4 áreas de conocimiento de los 5 años de bachillerato. Si esto lo actualizamos, si esto lo revisamos y si esto lo llevamos a números nuevos, nos estamos encontrando, esto es el área de matemáticas, una actualización de estos datos, estos fueron 14.000 registros de 19 estados de Venezuela. A veces hay unas encuestas que le preguntan a 700 personas y definen quién es el presidente del país y dicen que eso es representativo. Aquí nosotros tenemos más de 14.000 registros de 19 estados, ahí tenemos los promedios de matemática y aquí atrás tenemos el promedio general de 8,11 puntos sobre 20 de los dos tipos de escuelas, las privadas, las subvencionadas y las del Estado. Y este que vemos acá son las líneas de habilidad verbal, que vendría a ser lengua, castellano y literatura, y al igual estamos encontrando un promedio, como podemos ver acá, de 8,62 puntos sobre 20. Esto te hace ver que en Venezuela no es que existe poca o baja calidad de la educación, sino que en Venezuela no hay calidad de la educación. Y me perdonan ser radical con este término, pero no estamos llegando ni siquiera a la corte mínima aprobatoria de nuestra escala de 0 a 20 en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que la tarea que estamos haciendo de las escuelas venezolanas lamentablemente no está contando con el apoyo que necesitamos. Y enfatizo, esto es rendimiento. El rendimiento integra muchas cosas. Llegar a un buen o un mal rendimiento significa que el profesor dio todas sus clases, que los niños y jóvenes de Venezuela fueron a todas sus clases, que la familia apoyó, que la escuela tenía agua, que la escuela tenía luz y que había internet. Entonces estos datos nos están hablando de que hay fallas en esas variables que tienen que ver con el logro de un buen rendimiento estudiantil. Bien, y ahora que menciona precisamente todo este escenario, que no es nada alentador, debemos decir que también en la región, ayer leía en mi investigación que la UNESCO ya había alertado antes de la pandemia las cifras en nuestra región en cuanto al tema educativo. Hablaba que antes de 2021 la educación no registraba avances significativos y que los estudiantes no tenían una buena preparación
en materias tan elementales como las matemáticas y la lectura, por ejemplo, o el castellano en este caso. Entonces, ¿cómo se ha replicado eso en nuestro país y qué necesitamos para mejorar, profesor? A ver, recordemos que Venezuela forma parte de América Latina. Como bien dijiste, América Latina es la región más desigual del planeta. Desigualdad es la diferencia entre el ingreso mayor y el ingreso menor. En América Latina es algo así, me perdonas la figura, como una boca de un pez, bien abierta, y en el caso de Venezuela la desigualdad es mucho peor. Y también lo tenemos medido y lo podemos poner a disposición, la desigualdad en educación en Venezuela lamentablemente no ha disminuido, sino que ha tendido a crecer. Hay un índice que particularmente generé yo, inspirándome en los trabajos de la doctora Pascualina Curcio, que lo midió en salud. Yo hice la misma metodología midiendo educación, donde de 0 a 1, mientras más nos acerquemos a 0, menos desigual es la educación, mientras más nos acercamos a 1, más desigual es la educación. Para el año 2001 la desigualdad la medíamos en 0,63, para el año 2011 se estaba midiendo en 0,71 y lamentablemente te debo los datos del año 21 porque dependemos del censo, dependemos de los datos del censo y aún no hemos conocido los resultados del censo del año 21. Pero nuestra estimación, porque para algo aprendemos un poquito de estadística en educación, nos está indicando que la desigualdad subió a 0,76. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 niños que deben ir a la escuela, solamente lo está haciendo 7 de esos 10. Esto no significa, y lo pongo en números enteros para que quienes nos ven y nos escuchan lo puedan entender. Si los venezolanos no migráramos, aquí en Venezuela seríamos cercanos a 34 millones de venezolanos. Yo sé que por ahí hay un trabajo comunicacional que dice 7 millones y pico de migrantes. Ese número en la estimación tanto que pudimos haber generado nosotros en la escuela como la que pudo haber generado la encuesta de condiciones de vida del UCAP, la ENCOVI, está marcando el número de migrantes entre 5,5, 5 millones 600. Si nosotros restamos, lamentablemente restamos, en Venezuela estamos cerca de 28 millones de venezolanos. De estos 28 millones que estamos acá, 11 millones, estoy hablando un tercio, está en edad escolar de 0 a 18 años, porque en Venezuela la educación obligatoria es desde el maternal hasta que te gradúas de bachiller. De esos 11 millones de venezolanos, cerca de 6.300.000 son los que están asistiendo a la escuela. Esos 4 millones y pico que están quedando son 3 millones excluidos plenos que nunca en su vida han pisado una escuela, venezolanos entre 0 y 18 que no saben lo que es una maestra, una tarea, unos compañeros, un uniforme, un morral y estar en clase. Y a eso tenemos que añadir los datos que llevó la organización civil en la escuela, que con el regreso a las clases presenciales en el año escolar pasado hay un número más o menos de 1 millón de niños y jóvenes de Venezuela que no regresaron a las escuelas. Estamos hablando de una eternización de Venezuela en la pobreza, de una eternización de Venezuela en la miseria y el mantenimiento de cuotas de exclusión social, porque, la figura es clarita, quien no va a la escuela se somete a un mal trabajo y el mal trabajo implica mal ingreso para ti y para tu hogar. Si tienes mal ingreso, no puedes satisfacer necesidades básicas de alimentación y de resguardo, de techo, que son las más elementales. Cuando tenemos las necesidades básicas satisfechas, pirámide de Maslow, yo no estoy inventando nada, es que tú puedes inventarte, estudiar, leer, pintar, crear. Tienes opciones, digamos. Sí.